Bienvenidos y bienvenidas a este Día de los Patrimonios 2022. Nos encontramos en el Salón de Honor del edificio del Ex Congreso Nacional en Santiago, donde va a ser una de las estaciones principales y donde en estos momentos precisamente hay ya un grupo de visitantes que está recibiendo más instrucción, el relato de ciertas anécdotas, parte de la historia de nuestro país a propósito de esta visita que han realizado a este lugar. El día de hoy vamos a estar, al menos como dependencias del Senado en Santiago, abiertos hasta las 18 horas para que usted pueda acudir a este lugar. Y vamos a estar, por ejemplo, en el recorrido que vamos a llevarles hasta ustedes dentro de los próximos instantes, por lo que es el hall de acceso de calle Morandé, donde hay un par de placas conmemorativas bien interesantes y está el acceso al público, además del Salón de los Presidentes, que honra además a quienes han ocupado el cargo como ciudadanos de presidentes del Senado y presidentes de la República, en la sala de sesiones, donde se tomaban las decisiones en el Senado, acá hasta 1973, y por cierto el lugar donde nos encontramos, el Salón de Honor. Recordemos que esta transmisión llega hasta ustedes en vivo y en directo por nuestras pantallas, distintas plataformas, redes sociales, y también quedará disponible, al igual que el registro de los años anteriores, en la cuenta oficial en YouTube TV Senado Chile. Este es el lugar más amplio, por cierto, de este edificio del Congreso Nacional, este salón, que ha sabido de incendios, terremotos, y es una cuadra que ha tenido mucha historia porque, por ejemplo, compartía en su momento también ubicación con la iglesia de la Compañía, y tras una tragedia finalmente este espacio quedó solamente a disposición de lo que es el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de todas esas historias y mucho más, pero es hora también de saludar a nuestra compañera Betsabe Fuentes, que se encuentra en el acceso principal de calle Morandé 441, donde ya está dándose el acceso para que la gente pueda llegar, les repito, hasta las 6 de la tarde a este lugar, luego de 2 años sin poder acceder presencialmente a este, en este caso, Día de los Patrimonios. Betsabe, te saludamos, muy buenos días. Buenos días, Cristian, tú bien lo decías, desde muy temprano ya ha llegado gente a este lugar, tanto para el acceso al Senado de la República por Morandé, como también para la Cámara de Diputadas y Diputados. 9:30, tempranito ya estaban las primeras personas aquí en el acceso para ingresar. Podemos ver ya la gente que está haciendo la fila, poco a poco se agrupa para poder ingresar a el Ex Congreso Nacional y conocer las dependencias que están distribuidas tanto por el hemiciclo, la sala de los presidentes, la del Salón de Honor, y también una ruta diferente para este año, que es conocer la oficina del presidente de esta corporación, el senador Álvaro Elizalde, quien también va a ser anfitrión en esta jornada y que nosotros vamos a transmitir en vivo y en directo. De hecho, vamos a conversar con la gente que ya está haciendo la fila para poder ingresar. Recuerde usted que va a estar hasta las 18 horas en las dependencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Su nombre? Rosa. Señora, ¿usted qué la motiva a venir a este lugar? ¿Qué quiere conocer específicamente? Más que nada por traer a mi nieto, para que él conozca, porque él va a ser parte de. Así que, por eso, aquí estamos. ¿Qué te entusiasma conocer adentro del Ex Congreso, del Senado? Como la cultura y eso. Los cuadros, Sí. las salas. Sí. Y usted, bueno, motivando a su hijo también para que conozca parte del patrimonio. Todo lo que es proceso, también como nos construimos como país, que es lo importante, traspasarlo de una generación a otra, y eso, que aprenda desde chiquitito cómo se gesta todo esto. Perfecto, sí, es muy importante, Cristian, el motivo también por el que la gente viene en este Día de los Patrimonios. Recuerde usted que también hay otros lugares que están abiertos para el público hasta eso de las 18 horas. Aquí vamos a conversar con otras personas también. ¿Qué les motiva a venir en esta jornada a conocer el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados? La verdad es que me emociona mucho porque el cuento es que mi mamá siempre me cultivó en todo esto, el Día de Patrimonio, lo que el Senado, los diputados y todo. Aparte que la infraestructura es muy bonita, encuentro yo que es algo muy interesante de ver porque no todos los días podemos llegar y entrar y ver. Entonces eso. ¿Algo específico que te gustaría conocer del edificio? Acá la infraestructura, la verdad es que es primera vez que participo, vengo a todos los patrimonios y la verdad es que me interesa mucho la cultura, el aprender más, estar siempre informado, y yo creo que eso es lo más importante de todo. Así que eso. Bueno, ahí reacciones, Cristian, del público que ya está haciendo la fila, como vemos, para el acceso al Senado. También está el acceso a la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay distintos motivos por los que quieren venir. Conocer, por ejemplo, la historia republicana de 210 años, como también su infraestructura, la estética, los salones, los cuadros, nos decía también. Y también vemos a niños que quieren ser parte de la historia. Vamos a entrevistar por último a últimas personas que están haciendo la fila ya.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué la motiva a venir aquí al Senado en este Día de los Patrimonios? Conocer parte de la historia republicana de nuestro país a través de la infraestructura y parte de su historia. Nosotros somos ciudadanos y tenemos también que hacernos parte de estos procesos conociendo cada uno de los lugares históricos. ¿Algo en específico que te gustaría conocer, o ya sabes de lo que hay adentro, la sala de los presidentes, el Salón de Honor? El Salón de Honor me gustaría conocer, por eso estoy ahora esperando para poder ingresar. Perfecto. Bueno, Cristiana, ahí tenemos algunas reacciones en vivo y en directo. Hay mucha gente ya que está haciendo la fila por Morandé y tiene, bueno, distintos motivos también para ingresar al ex Congreso Nacional y al Senado específicamente. Pero hay un protocolo bastante estricto al ingreso que se los informamos por si usted también tiene todavía la oportunidad de venir. Estamos aquí, de hecho, con paramédico del Senado, Patricio Riquelme, que nos va a contar las medidas de seguridad, de salud, sanitarias que se están tomando a esta hora del día. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Tenemos un protocolo bastante estricto para ingresar al edificio con las normas conocidas universalmente por todos, que es el uso obligatorio de la mascarilla, control de temperatura al ingreso. Dentro del salón vamos a pasar en grupos de 20 personas para que no tengamos riesgo de que tanto aforo. Y el distanciamiento mínimo de 1 metro entre persona y persona. Hasta ahora, ¿cómo ha sido el ingreso de la gente? Hay bastante cantidad de personas que quieren ingresar. Sí, ha venido bastante gente, ha sido bastante fluido y ha hecho caso a las recomendaciones emitidas anteriormente. Sí, bueno, usted dice que están agrupados para entrar a los salones. ¿Se ha respetado aquí? Sí, se ha respetado. ¿Cuál ha sido el interés de la gente por conocer? El interés ha sido bastante como años anteriores, conocer los salones, con el funcionamiento del edificio. Es rico saber que la gente todavía está interesada en conocer lo que es la historia. Bueno, y el desafío y preparación a 2 años de la pandemia, donde este edificio estuvo cerrado y se retoma esta visita para la ciudadanía, ¿la preparación fue amplia? Sí, fue un protocolo bastante reuniones previas para poder que no haya riesgo ni tanto para los funcionarios que están trabajando, así como para las visitas que nos están visitando hoy. Bueno, y recordarles que este edificio va a estar abierto hasta las 18 horas, así que todavía tiene tiempo la gente para ingresar. Sí, que venga nomás, que está todo, no van a tener ningún problema y que se cuiden nada más. Bueno, le agradecemos a Patricio Riquelme, quien es el encargado de la seguridad sanitaria de este edificio, para que usted ingrese y tenga también toda la seguridad de que hay un protocolo aquí estricto para que usted pueda estar y recorrer las dependencias del ex Congreso Nacional, Cristian. Así es, Betsabe. Oye, una consulta, no te puedo dejar de hacer. Tú estás en el exterior del edificio y caramba que hizo frío hoy día en Santiago en la mañana sobre todo. Tuvimos bajas temperaturas, así que eso también puede haber influido en que la gente llegara un poco más lento y se les ve bien abrigados allá afuera. Sí, pero una anécdota, Cristian. Mira, a las 9:30 de la mañana habían 3 personas aquí afuera haciendo la entrada, esperando que se abriera la puerta y entusiastas allí esperando el horario para ingresar. De allí poco a poco se empezó a acercar gente. Muchas personas están hacia el lado de la Cámara de Diputadas y Diputados por un tema ya de conocimiento público por la Convención Constitucional, pero también poco a poco empezaron a ingresar por el Senado de la República y ya escuchábamos a la gente en vivo y en directo. Hay distintos motivos, muchos también por conocer la historia y traspasársela a los niños que también están ingresando a esta hora con un protocolo bastante estricto. Se juntan en grupo, está todo ordenado, la gente puede hacer un recorrido y conocer detalladamente porque hay monitores que le estará contando todos los detalles históricos de este edificio. Sé que todo ha sido ordenado, aunque hay un poquito de frío, pero esperamos que suba un poquito la temperatura en las próximas horas. Así es, el punto ese no es menor, porque muchos decían queremos conocer el Salón de Honor, pero claro, eso está bajo tutela del Senado actualmente. Para entrar a conocer el Salón de Honor tendrían que entrar por la entrada precisamente de Morandé 441 y como tú bien dices, la convención que en rigor son dependencias de la Cámara de Diputados y Diputadas, así que esto de la convención es más bien temporal y son dependencias que pertenecen a esa ala del Congreso. Vamos a estar contigo más tarde, Betsabe, ¿te parece? Ok. Vamos a estar con Betsabe más tarde también para ya conocer, esperamos también, la presencia de las autoridades, en este caso el presidente del Senado, también vamos a estar hablando ahí de la parte arquitectónica, el paisajismo, todo lo que rodea también este lugar y cómo se han dado las continuas restauraciones. Nosotros vamos a estar acá en el Salón de Honor, donde se siguen dando las charlas precisamente en torno a este Día de los Patrimonios 2022 y es hora de darle el paso también a alguien que sabe más de todo esto. Hablamos de alguien que nos ha acompañado cada vez que amerita una ocasión de este tipo, donde se revisa la historia, escritor, periodista, académico, rostro también profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, Juan Guillermo Prado Carranza,
Juan Guillermo, bienvenido nuevamente y muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señores televidentes. Aquí estamos en este lugar histórico, tal vez uno de los más importantes de la historia de Chile, por todo lo que ha pasado acá. Pero yo creo que eso vamos a tener que conversar después, supongo. Hablemoslo al tío, porque este es el lugar, yo lo decía ahí con una pincelada nomás. Este es el salón más amplio del edificio que alberga el Congreso Nacional en Santiago. Le decimos ex Congreso, aunque se siguen desarrollando tareas acá. Y lo cierto es que este edificio, lo conversábamos en un ensayo, ha sido convento, ha sido universidad, albergó el Instituto Nacional. ¿Cuántas funciones? Y además, últimamente, sede de la Convención Constitucional. Sí, o sea, ha tenido una cantidad a través del tiempo, desde ya 1600 aproximadamente hasta nuestros días, inicialmente fue convento de la Compañía de Jesús. Luego, la misma Compañía de Jesús fundó en 1625 el Colegio Máximo San Miguel, que tenía la categoría de Universidad Pontificia. En 1767 fueron expulsados los jesuitas de los territorios de América, se cierra esta universidad, pero ya existía la Universidad de San Felipe. Luego de eso, con motivo de la creación del Instituto Nacional, se instala acá entre el año 1813 hasta 1850 aproximadamente como Instituto Nacional. Y luego se comienza a construir esto, en 1895 viene un incendio que destruye gran parte de la biblioteca, por no decir la biblioteca, y el lugar donde están instalados los planos de este edificio. Uno piensa en los terremotos, Juan Guillermo, pero el incendio aquel de 1895 fue devastador porque nos privó de los planos, del Salón de Honor original, de la biblioteca del Congreso y además de tener más antecedentes de los autores y los motivos que albergan este Salón de Honor. Sobre todo esos pequeños cuadros que están ahí arriba, que en realidad nadie sabe quiénes son los autores ni de dónde llegaron. Lo más probable fue de alguna escuela de pintura que existió acá. Porque en este edificio también, aparte de ser una universidad, en el siglo XIX fue conservatorio de música y fue escuela de pintura que lo dirigía José Miguel Blanco. Así que y era un poco el Museo de Bellas Artes de la época. Así que ha tenido una serie de características y de situaciones que nadie piensa que podría haber estado el conservatorio. Y mira lo curioso, el Conservatorio Nacional de Música está hoy día a media cuadra acá. Así es. Así que hay una cantidad de situaciones, elementos, instituciones que han funcionado en este lugar. Juan Guillermo, tú me decías, eventos que uno no se imagina que van a pasar acá. ¿Hubo balazos acá una vez? Sí, el año 1938, con motivo de la cuenta anual del presidente de la República, el 21 de mayo, un diputado, Jorge González Fumaré, perteneciente al Partido Nacional Socialista Obrero de Chile, partido nazi, dispara al aire y incrusta en una de las murallas la bala que disparó. Eso fue una tremenda rifulca, tal vez la pelea más grande que ha habido en este lugar, porque fue detenido él y también fue detenido Gabriel González Videla, futuro presidente de Chile. Cuando era parlamentario. Cuando era parlamentario, que defendía la situación del parlamentario González Fumaré, que no podría haber sido detenido en esa ocasión. Así que aquí ha habido absolutamente de todo. Aparte, cuando hubo el bombazo, hubo un bombazo, digamos, cuando fue el balazo acá, en los jardines, que nadie supo quién lo puso, pero que no causó mayor daño. Digamos, hay dos cosas que son ineludibles si hablamos del Salón de Honor. Uno, la disposición, que es obviamente en alusión a un parlamento conocido, ¿no? Al Parlamento Británico. Aquí estamos como en el Parlamento Británico, los parlamentarios frente a frente. En cambio, en el Salón de la Cámara de Diputados y en el hemiciclo del Senado están al estilo francés. De izquierda a derecha se van sentando los parlamentarios. Así que tiene reminiscencias históricas de distintos lugares del mundo, de distintas situaciones que en realidad le dan un toque absolutamente insólito frente a otros lugares de este país. Recuerde, de los más antiguos del mundo, no voy a decir 4 o 5, pero de los más antiguos del mundo de América Latina, sí, de América Latina. Eso sí. Fue inaugurado el 4 de julio de 1811 y entre los parlamentarios importantes que tuvo fue, por ejemplo, Bernardo Higgins, que era diputado en aquella época por Los Ángeles. Juan Guillermo, te propongo una cosa. Voy a invitar a la gente que nos está viendo a que vaya a una cápsula histórica y tú nos terminas de contar después el tema de la disposición que estábamos viendo, las alusiones, pero también eso que es muy importante, ¿no? Que está ahí atrás, que es el cuadro sobre el descubrimiento de Chile. Vamos con esta nota histórica en el marco de esta transmisión en vivo y en directo que estamos realizando con motivo del Día de los Patrimonios 2022. Este año se cumplen 211 años de la instalación del primer Congreso Nacional de Chile, el 4 de julio de 1811.
Desde entonces y hasta la segunda mitad del siglo XIX, el Congreso sesionó en diversos espacios como la Real Audiencia, el Tribunal del Consulado y la Iglesia de Santo Domingo en Valparaíso. La idea de contar con un edificio propio llevó a las autoridades de la época a determinar su construcción en 1854 durante el gobierno de Manuel Montt. El sitio elegido fue la manzana de las calles Compañía, Bandera, Catedral y Morandé, en terrenos donde también se ubicaba la iglesia de la Compañía de Jesús. Tras el incendio del templo el 8 de diciembre de 1863, que costó la vida de más de 2.000 personas, el terreno pasó a formar parte de los jardines del futuro Congreso, por entonces en plena construcción. Tras 22 años de trabajos, el edificio se inauguró el 1 de junio de 1876 para la entrega del mensaje presidencial de Federico Errázuriz Zañartu. Desde el comienzo, la sede del Congreso no estuvo exenta de infortunios. Un voraz incendio en 1895 y el gran terremoto de 1906 produjeron cuantiosas e invaluables pérdidas. Luego de diversas etapas de restauración, el año 1910 marcó el inicio del funcionamiento de la sede del Congreso Nacional hasta 1973. A lo largo de este periodo, sus tribunas y salones fueron escenario de la actividad política que delineó la forma del Estado democrático moderno en Chile durante el siglo XX. Tras el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, el Congreso Nacional entró en receso y su edificio fue ocupado por el Ministerio de Justicia. Al retornar la democracia en 1990, la sede legislativa se trasladó a la ciudad de Valparaíso y el edificio de Santiago fue utilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 2006 se selló la restitución definitiva del edificio a las autoridades legislativas. Desde entonces se ubican aquí las sedes en Santiago del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, el Salón de Honor, que ha sido escenario de actividades públicas como homenajes a figuras destacadas y seminarios nacionales e internacionales, como el Congreso Futuro, uno de los encuentros de divulgación científica más destacados del mundo. El evento reciente más importante realizado en el lugar fue la primera sesión de la Convención Constituyente el 7 de julio de 2021. Cuna de la República, decía esa nota histórica precisamente en este Día de los Patrimonios 2022. Tenemos todavía un margen acotado y tantos temas que hablar, Juan Guillermo. Comencemos por lo más lógico, que es el cuadro del descubrimiento de Chile que estamos atrás, que algún presidente reciente dijo que era Pedro Valdivia, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ah? No, en realidad es un cuadro hecho por Pedro Subercaseaux. Todo el mundo lo conoce como Fray Pedro Subercaseaux. Él en realidad en aquella época no estaba casado. Hizo este cuadro que tuvo un debate tremendo. Esto fue en 1914 cuando se descubrió el cuadro y empezaron los parlamentarios de la época y los críticos de la época a señalar que hay errores en este cuadro. Por ejemplo, tenemos en el extremo inferior derecho un cactus con flores rojas. Los botánicos de la época, por ejemplo el doctor Yohu, que tiene una calle hoy día en Ñuñoa, decía, no puede ser, porque ese cactus no tiene flores rojas, son flores blancas. Entonces alguien, para defender la situación, dijo, no, en realidad está con una peste. Así es. ¿Ya? Y las luego nubes, eso, el perro tenía las patas cortas, entonces no podía haber cruzado la cordillera porque se tendría que haber muerto. Luego criticaron las banderas, criticaron a los indios, el avistamiento, todo se criticaba. Se recurrió a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía para que determinara la autenticidad o los errores que eventualmente podría tener el cuadro. Y la verdad las críticas fueron notables. Sin embargo, el director de la Academia de Bellas Artes de la época, un español, Fernando Álvarez de Sotomayor, dijo, no, en realidad olvidémonos de los posibles errores que pueda tener este cuadro, porque lo importante aquí es lo otro, es la estética que tiene. Y eso, digamos, es indiscutible, es un gran cuadro que incluso no había tela en aquella época como para poder hacerlo. Así que se cosió por detrás y no se nota las costuras que tiene, que hizo el mismo
Pedro Subercaseaux. Digámosle a la gente que nos está viendo que estamos en medio de una transmisión en vivo, por lo tanto la gente sigue acá en vías de salida, precisamente de lo que ha sido la reciente charla que han tenido acá, por eso que de repente se nos cruza gente y ustedes escuchan también de fondo estas charlas. Alcanzamos a mencionar también algo que es ineludible, acá al menos 8 presidentes entre 1925 y 1973 juraron y vinieron, y por ende también tienen un vínculo, Pedro Aguirre Cerda con Gabriela Mistral, está el caso de Pablo Neruda. Tú que has mencionado a Gabriela Mistral, que está ligado con Pedro Aguirre Cerda, con Pablo Neruda, con Eduardo Frei. Gabriela Mistral este año se cumplen 100 años de la publicación de su primer libro llamado Desolación. Libro que curiosamente no fue publicado en Chile ni en México, donde vivía en aquella época, sino que fue publicado en Nueva York. Se llama Desolación este libro por una razón muy simple, porque ella estuvo en Punta Arenas enviada por Pedro Aguirre Cerda y ahí el paisaje de Punta Arenas hizo que le pusiera este nombre. Ahora, ¿por qué Pedro Aguirre Cerda está ligado con ella? Porque ella le dedicó a Pedro Aguirre Cerda el libro y le da las gracias porque gracias a él ahora su espíritu está libre y está tranquilo, ¿ya? En el año 1929, Pedro Aguirre Cerda publica un libro llamado El Problema Agrario y se lo dedica a Gabriela Mistral diciendo a Lucila Godoy Alcayaga, nuestra querida Gabriela. Además, Pedro Aguirre Cerda, que jugó precisamente en la testera que estábamos viendo en imagen. Exactamente. Y aparte de eso, bueno, luego de eso, en este lugar estuvo presidiendo Eduardo Frei Montalva, amigo de Gabriela Mistral, con quien tuvo una correspondencia nutridísima. Se carteaban frecuentemente, digamos, y Gabriela Mistral le hizo el prólogo al segundo libro que publicó Eduardo Frei Montalva, que se llamó La política y el espíritu. Y un tercer personaje que está ligado a Gabriela fue el año 1916 en Temuco, cuando Gabriela estaba de profesora y Pablo Neruda era alumno, ¿ya? Ahora bien, Pablo Neruda llegó, como ustedes saben, a ser senador, pero fue desaforado. En las elecciones de 1945, él participó por el Partido Comunista, que en aquella época estaba ya fuera de la ley. Arturo Alessandri Palma, por la Ley de Seguridad Interior del Estado, declaró al Partido Comunista fuera de la ley. Entonces, Neruda fue, como Neftalí Reyes Basualto, que era su nombre auténtico, como candidato por Tarapacá y Antofagasta. ¿Ya? Aún no se llamaba, a pesar de que firmaba como Pablo Neruda sus poemas, no se llamaba oficialmente Pablo Neruda. Después del año 46, él pide que le pongan como nombre oficial Pablo Neruda. Está validado. Está validado judicialmente. Ahora, ¿qué ocurre? El año 45 hay elecciones parlamentarias, llega Pablo Neruda al Senado de la República con ese nombre, pero no por el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba disfrazado con el nombre de Partido Nacional Popular. ¿Ya? Juan Guillermo, hemos hablado de Gabriela Mistral, hemos hablado de Pablo Neruda, de estos vínculos del salón en sí, y estábamos viendo imágenes de la testera. Yo no puedo dejar de preguntarte, hay todo tipo de historias respecto al Centro Cívico de Santiago, de los túneles y subterráneos, y esa testera, donde están haciendo la charla en estos momentos, abajito encontraron algo también. Sí, bueno, alguna vez levantaron la testera y encontraron que había una caída que comunicaba con un subterráneo que habría sido de la época de los jesuitas. La verdad que hay varias historias. Dicen algunos que ese subterráneo comunicaba desde acá hasta una hacienda que había en Quilicura que pertenecía a los jesuitas. Sin embargo, se me ocurre, por lo que he visto, porque yo he visto ese subterráneo, tiene que haber usado como refrigerador en aquella época porque no, había mucha temperatura y los alimentos, aquí hay un convento con 200 y tantos curas, tenían que de alguna manera almacenarse y preservarse. En consecuencia, yo creo que se usó fundamentalmente para guardar alimentos, aunque yo soy periodista, reporteando allá en esta hacienda jesuita en Quilicura, y ahí habían máquinas trabajando, buscando el lugar donde eventualmente podría haber desembocado este subterráneo. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque suponían que había un tesoro de los jesuitas guardado, porque no se olviden ustedes que salieron intempestivamente de Chile en el año 1767 por orden del rey de España. Dejaron todo botado, en consecuencia algo podría haber, pero no hasta donde yo sé no se ha encontrado nada. Juan Guillermo, son tantos los temas que podríamos hablar de las primeras parlamentarias, de otros secretos de restauración que se han dado, de las visitas. Acá en este lugar se hace Congreso Futuro, funerales de Estado, pero han venido la reina Isabel, Eisenhower, Mariscal Tito, entre otros, al menos. Pero también quiero aprovechar de tu vínculo con la Biblioteca del Congreso Nacional.
que claro, el día de hoy no está disponible presencialmente, pero también hay un tour virtual para que la gente pueda ingresar a conocer sus dependencias. Sí, ingresando a la página de la biblioteca www.bcn.cl, ustedes, señores televidentes, pueden ingresar a recorrer la Biblioteca del Congreso, que es una biblioteca fundada por el presidente Pedro Montt en 1883, cuando él era diputado por Petorca. Hay un lindo vínculo ahí entre los Montt y los Errázuriz, tanto Echaurres como Sañartu, con este lugar. Exactamente. Los que comienzan obras y las terminan, los que lamentablemente padecen incendios y los reabren, ¿no? Claro, exactamente. Pedro Montt inició la Biblioteca del Congreso, Errázuriz inauguró este edificio, luego en 1895 se quemó este edificio, se quemó la biblioteca y en 1906 nuevamente tuvo problemas este edificio con motivo del terremoto del año 6 en Valparaíso, que fue tremendo. Y el año 85 un terremoto bastante fuerte que nos afectó. Pero curiosamente, 6 años cerrado. Pero curiosamente, fíjate que estuvo bastante bien la reconstrucción porque no hubo mayores problemas con el terremoto del año 2010. Y ahí pasamos de 2 niveles a 3 niveles ahora. Sí, pues exactamente. Así que hay muchas historias acá. Sobre todo, por ejemplo, no hemos pensado en las mujeres parlamentarias que llegan gracias a la ley de voto femenino 1949 de Gabriel González Videla, llegó en el año 51 la primera mujer parlamentaria, que fue una diputada, Inés Enrique Froden, y al año siguiente, 2 años después, llega la primera senadora, doña María de la Cruz, que fue desaforada luego de 8 meses y duró nada. Temas que nos quedan todavía por recorrer. Yo les invito a www.bcn.cl también, para que hay varias publicaciones acá de Juan Guillermo también ahí en esa dirección, para que usted pueda recorrer virtualmente en este Día de los Patrimonios 2022, además también de acceder a otros contenidos. Juan Guillermo, agradecerte como siempre tu disposición para con nosotros en esta eventualidad. Gracias a ustedes. A ustedes también, sigan con nosotros. Vamos de inmediato con Betsabe Fuentes a otro punto de acá del Senado, donde ya tenemos novedades, ¿no, Betsabe? Sí, Cristian, me encuentro en los jardines del ex Congreso Nacional por calle Catedral y estoy con Ingrid Ávila, quien es arquitecta del Senado de la República, que le damos bienvenida a esta transmisión. Ingrid, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Betsabe, muchas gracias por invitarme. Bueno, esperemos contando con Ingrid todos esos detalles de la arquitectura, la estética de este edificio, pero antes queremos presentarle una nota introductoria que le explica precisamente sobre la construcción de este edificio. En el corazón del barrio cívico de Santiago se encuentra el edificio del antiguo Congreso Nacional, emplazado a 2 cuadras del Palacio de la Moneda y a metros de los tribunales de justicia. Con un marcado estilo neoclásico, fue concebido a mediados del siglo XIX y su construcción tuvo una historia bastante accidentada. A la repentina muerte de su diseñador, el arquitecto Claude François Brunet, en 1855, se sumó el abandono de los trabajos dirigidos por Lucien Hennaut en 1860 por falta de recursos. Recién 10 años después, el ingeniero Manuel Aldunate retomó la construcción del edificio, que fue concluido por el arquitecto italiano Eusebio Kelly en 1876. El palacio quedó integrado por una planta cuadrada de 2 niveles, con su ala poniente destinada al Senado y el ala oriente a la Cámara de Diputadas y Diputados. Entre ambas se emplazó el Salón de Honor. El año 1883 se inauguró en el segundo piso del edificio la Biblioteca del Congreso, hasta donde se accede por una imponente escalera de mármol. El mobiliario original es de maderas nobles como caoba y nogal. La ornamentación incluye lámparas y obras de arte adquiridas en Europa, siguiendo el estilo Belle Époque. El registro de pinturas reúne más de 50 obras visuales encabezadas por 3 creaciones de gran formato, ubicadas en los principales espacios del edificio legislativo. Una de ellas es el primer Congreso Nacional, de Nicanor González y Fernando Laroche, emplazado sobre la testera del Senado. En el exterior del Congreso destacan los jardines al costado norte y oriente. En este último se ubicó la iglesia de la Compañía de Jesús, donde hoy se erige la estatua Virgen Orante, en recuerdo de las víctimas del incendio del templo el 8 de diciembre de 1863. El diseño de las áreas verdes, que incluye bellísimas esculturas francesas e italianas, una fuente de agua y diversas especies arbóreas, estuvo a cargo del paisajista francés Guillermo Renner, quien transformó el Cerro Santa Lucía en paseo público.
Gracias a sus méritos arquitectónicos y estéticos, la sede del Congreso Nacional en Santiago fue declarada Monumento Histórico el 28 de junio de 1976. Ya me olvidé de todo. Bueno, ahí estábamos escuchando esta nota introductoria sobre la arquitectura y estética de este edificio, pero nos va a contar mucho más detalles, por supuesto, Ingrid, quien es arquitecta del Senado de la República. Ingrid, de partida, ¿qué es lo que había aquí antes de esta construcción? Bueno, originalmente esta cuadra, digamos, estamos a una cuadra de la Plaza de Armas y en esta cuadra estaban los jesuitas instalados. Ellos tenían aquí sus instalaciones y ellos estuvieron hasta mitad del siglo XVIII, una vez que fueron expulsados de las tierras de España. Se instaló acá el Colegio Carolino, que es el que da origen al Instituto Nacional en Chile, y eso es muy, muy importante. Junto al colegio estaba la Iglesia de la Compañía, en esta misma cuadra, y posterior se inició la construcción del Congreso Nacional con la Iglesia de la Compañía al lado. Eso es uno de los datos importantes. Al momento de incendiarse la Iglesia de la Compañía, que fue uno de los incendios más importantes que hubo en esa época, y de hecho uno de los más grandes que ha habido en Chile, que murieron 2.500 personas, el Congreso ya estaba en construcción. Entonces, cuando se incendia la iglesia, esta queda execrada, una palabra que ocupa la iglesia para referirse a los lugares donde ya no se puede construir de nuevo. El sector de la iglesia pasa a ser jardín del Congreso y se le encarga a Guillermo Renner, un paisajista francés que hizo prácticamente todos los espacios públicos de Santiago, o participó de alguna manera en casi todos los espacios públicos, incluyendo el Cerro Santa Lucía, el Parque O'Higgins, la Viña Cauciño Macul, los parques de los grandes palacios de ese tiempo. Él proyectó este jardín, que también es patrimonio nacional, junto con su reja, y se trajeron esculturas de Francia, que son unas esculturas que se usan como farola o como lámpara, además de una pileta maravillosa, todos franceses, y se instalaron en este lugar para rememorar o recordar a las víctimas de la tragedia de la Iglesia de la Compañía. Se instaló una escultura también de la Virgen, en un principio era una Virgen dolorosa, que trajo mucha pena, digamos, a todos los santiaguinos. Decían que todos los santiaguinos habían perdido, aunque sea un pariente, en este incendio, la que fue reemplazada por una Virgen orante, y la dolorosa está hoy en día en la entrada del cementerio general. Ingrid, ¿en qué se basa esta construcción y cuánto demoró? Bueno, fue bastante larga la construcción. Es importante recalcar que este es uno de los primeros congresos que se construyeron en Latinoamérica, y se partió construyendo a mediados del siglo XIX. Como éramos un país pequeño en ese instante, hubo temas de presupuesto. Bueno, falleció el arquitecto que lo diseñó originalmente. Hubo temas, digamos, de presupuesto, como les decía, el incendio de la Iglesia de la Compañía, así que fueron más de 20 años que lo estuvieron construyendo, y tiene además un evento en que el mismo Congreso se incendia y se tiene que volver a reconstruir. Lo importante ahí es que lo toma un ingeniero arquitecto, en ese tiempo habían como esta duplicidad, Aldunate, que es chileno, que eso igual deja a los franceses y parte Aldunate con la reconstrucción, y con esto se suma, digamos, mayor altura al edificio, y se reconstruyen los vitrales y todo lo que es la zona superior del edificio. De hecho, vemos aquí los pilares, Ingrid, ¿tienen algún material especial? La mayor característica de los pilares, sus bases son de piedra de rosa de Pelequén, que es una piedra bastante tradicional acá en Chile. Hay algunos peldaños de las escaleras que son de la cantera del Cerro San Cristóbal, ya hoy cerrada, que son los colores más oscuros. Es un pilar corintio. Bonito es el que arriba tiene hojas, esa es como la diferencia con los otros, y que tiene este acanalado en la estructura. Lo importante es que el estilo arquitectónico que se usaba era el neoclásico, que era como para romper con las ideas arquitectónicas de la colonia y traer todo lo que son los símbolos de la democracia y la república, que venían de Grecia, de la edad de Roma, bueno, del Senado. Entonces, todas las características en general son bastantes, por eso se traían arquitectos franceses, son bastante similares en todos los edificios neoclásicos. Si uno piensa en este lugar, en la entrada de las columnas, podemos recordar la Casa Blanca, otros congresos en Latinoamérica, el de Argentina, el de Uruguay, que tienen esta estructura de frontón, de columnas, para recordarnos que estas naciones nuevas venían desde la libertad, digamos, no desde la colonia. Entonces, con esa ruptura,
se hacen todos estos edificios pensando en esto. Esto es hoy en día se ve como algo clásico, digamos, pero es una ruptura brutal con la arquitectura que sostenía la ciudad de Santiago en ese tiempo. Ese es como lo más... Ingrid, y bueno, estamos viendo, contarle al público que la gente puede recorrer precisamente el jardín y toda esta estructura de la cual estamos hablando con Ingrid Ávila, la arquitecta del Senado. De hecho, hay mucho interés, Ingrid, por estas esculturas, lo que estabas hablando tú, este jardín, este patio tan especial. Pero si nos pudieses contar alguna anécdota de su construcción. Tú hablabas también de lo que fue afectado este edificio por un incendio, por un terremoto. ¿Cuánto costó poder reconstruirlo? Bueno, fueron varias veces que se han reconstruido varias veces, en realidad ha soportado 3 terremotos. El incendio lo que permitió fue que se le aplicaron nosotros este edificio, su estructura, la base es de piedra y después viene ladrillo sobre ladrillo, que se llama albañilería simple. Y después del incendio, en su cuarto nivel, digamos que es en la techumbre, se le incorporó estructura metálica, muy moderna para la época. De hecho, si nosotros pudiéramos entrar al entretecho, que lamentablemente no es un lugar visitable, todos pensarían un poco a lo mejor en la Torre Eiffel o en todos estos como proyectos de metal que habían a finales del siglo antepasado, y eso se sumó a la estructura. De hecho, en los entretechos se ve hasta dónde llegaba la estructura antigua, porque hay algunos ladrillos todavía quemados que marcan la nueva altura que recibió el edificio en su segunda reconstrucción. Ahora, en cuanto a los terremotos, del 1906 tenemos información, pero del que tenemos más información visible es el del 1985, lo reconstruyó el MOC, y ahí tomaron decisiones bastante radicales, que es que en las fachadas por detrás se reforzaron con cuerpos muy grandes de hormigón y tensores de acero. Eso permitía que las fachadas se quedaran, digamos, afirmadas a la estructura, porque el terremoto del 85 lo que provocó fue que las fachadas un poco se adelantaran. Luego, a mí me tocó participar para el terremoto del 2010 en la reconstrucción. Esto funcionó fantástico, el edificio se comportó de una manera maravillosa, es un viejito muy fiel y muy fuerte. Así te oye. Y quedó muy bien, tenía por supuesto daños en sus yesos, en el frontón, en varios lugares, pero eran todos daños, digamos, de las estructuras secundarias. Su estructura fundamental funcionó fantástico y eso fue maravilloso, y en ese sentido las intervenciones que se hicieron con los años han permitido que todavía lo podamos tener. ¿Podría aguantar cualquier otra catástrofe? No podría, no podría adivinar eso, pero sí, yo creo que este es un edificio aguantó el 8.8, que fue bastante fuerte, y lo aguantó con mucha energía. Ahora, Ingrid, mira, hay mucho interés de la gente que está conociendo hasta ahora el hemiciclo, la sala de los presidentes, la sala de sesiones. También va a poder conocer el despacho del presidente de esta corporación. ¿Algún detalle de estas salas que también tienen bastante historia? Tienen los cuadros especiales, estructura especial. Claro, el hemiciclo del Senado es un poco más pequeño, en realidad como el 50% más pequeño que el hemiciclo de la Cámara de Diputados, que hoy en día está usando la Constituyente. Y tiene un cuadro que es el que recuerda el primer Congreso Nacional. Por eso les comento que todo el edificio, en todo momento, lo que quiere es recordar como nuestros hitos históricos en ese sentido. Y está rodeado de madera. Aquí se usó mucha madera de lingue. Esa es como la madera fundamental, tanto en mobiliario como en puertas y algunos recubrimientos de madera. En el Salón de Honor está el gran cuadro de Subercaseaux, que es súper reconocido en todas partes, y probablemente una de las características muy bonitas del salón, y que poca gente debe saber, es que cuando pisamos la madera es un parqué que tiene una línea de ébano y también tiene cedro y arce, que son como maderas muy finas que trajeron cuando lo construyeron. Este edificio, a pesar de que se ve como un palacio y como muy rimbombante hoy en día, es un edificio bastante humilde para la época, ya que los palacios tenían de verdad oro, de verdad tenían plata y otras cosas, y aquí en realidad es bastante sencillo. Los vitrales, hay vitralistas que nos han dado información, son vitrales de origen nacional, no traídos desde afuera. En general se hizo como con los materiales que habían acá, y en ese sentido es muy bonito, porque también refleja una nueva república muy austera, que eso es muy bonito a mi parecer, en relación a cómo se planteaba el Estado de Chile desde el principio. Ingrid, ¿la demora en la construcción tuvo algo que ver con el proceso histórico o algo sobre los materiales? Porque claro, aunque tú me dices es una construcción actual muy humilde, el proceso fue largo. Sí, en general la demora de la construcción más tuvo que ver con
el fallecimiento de la persona que diseñó, del primer arquitecto. Luego, en conseguir igual los recursos para poder hacer esto, por más que fueran elementos de acá, tenían su dificultad. Y finalmente igual, el incendio de la compañía afectó la construcción del edificio, como te comentaba, y una vez que estuvo inaugurado, tenemos el terremoto de 1906, entonces fue más que nada este tema como, igual es como es Chile, pues lleno de situaciones, de acontecimientos que, yo lo digo siempre así, o sea, es fantástico porque esos acontecimientos a todos nos han marcado, todos somos de alguna manera distintos por vivir en este país tan lleno de catástrofes, que no me gusta decirlo de esa manera, y este edificio es un reflejo de lo que pasa, o sea, por supuesto que había que pasar por todo eso para construirlo, pero en general respondía a eso, una nación recién naciente, había que destinar dineros que la nación estaba produciendo recién, y se hizo lo que se pudo hacer con lo que había, y en ese sentido es muy valorable, o sea, construir hoy en día es muy difícil, hace 100 años era más. Ingrid, ¿cómo convive este edificio actualmente con la modernidad? Porque claro, hay muchas cosas que este edificio ya está obsoleto, por ejemplo, un ascensor, por dar un ejemplo, el ingreso de la gente, el control que se tiene que tener. ¿Cómo es esa relación con la modernidad? Mira, el edificio, a pesar de sus años, se ha ido modernizando. En ese sentido, el Consejo de Monumentos Nacionales ha sido súper claro y nosotros hemos respetado sus indicaciones de mantener el edificio lo más cercano a su uso original, que eso es súper importante. Pero para que mantenga su uso original, o sea, para que sea un lugar de parlamento, que venga la gente a reunirse, que tengamos gente acá atendida, el edificio ha tenido que igual someterse a ciertos cambios. Por ejemplo, se agregó un ascensor porque también hay un tema de la accesibilidad universal que queremos como ir mejorando porque los edificios patrimoniales es bastante difícil y el ascensor nos permite ya una comunicación entre todos los niveles para las personas que puedan tener alguna dificultad al desplazamiento. Por otro lado, tenemos los paneles solares en el techo, que también es un programa del Ministerio de Energía respaldado por el Consejo de Monumentos Nacionales y además el edificio pertenece, digamos, a esta idea de cliente libre en el caso eléctrico, lo que nos permite a nosotros consumir energía solo 100% natural, que es, o sea, renovable, que es tenemos un certificado, que es lo que nos permite tener energía sin contaminar. Entonces, el edificio es antiguo y todo, pero se ha ido modernizando, cumpliendo con toda la normativa del Consejo de Monumentos Nacionales y ha permitido que esto hoy en día se puede usar, porque también los constituyentes la están usando y se puede hacer historia y se puede seguir haciendo historia. Bueno, un edificio que se hace parte también de la historia, de la modernidad, que se moderniza con el tiempo y que resista a todas las catástrofes que hemos vivido como país. Le agradecemos a Ingrid Ávila, arquitecta del Senado de la República, por todos estos detalles que nos ha entregado en vivo y en directo sobre precisamente esta construcción, la estética del ex Congreso Nacional. Recuerde usted que puede seguir visitando este edificio desde, está abierto desde las 9:30 hasta las 18 horas. Hay público que está ya saliendo, porque por este sector, Cristian, está saliendo la gente, donde ya ha visitado gran parte de este edificio. Vemos que está saliendo por este sector, por Catedral. Y hay bastante gente ya que ha comenzado a ingresar. Recuerde usted que el protocolo es estricto respecto a el ingreso a este edificio, es por grupos y precisamente ya esta gente es la que viene saliendo respecto a la visita que ha hecho de los salones. Recuerde usted que está el Salón de Honor de Presidencia y también el hemiciclo. De hecho, vamos a hablar con algunas personas que ya comienzan a salir. Estamos aquí con uno de los visitantes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Matías. Matías, ¿qué te pareció este recorrido? Me pareció súper interesante porque nos dejó un poco en claro cómo está el proceso de la convención y obviamente también fue interesante ver a los personajes que están dentro de la convención. Y bueno, la parte arquitectónica y todo también fue un poco también la impresión que me llevé y que no conocía el ex Congreso Nacional. Del Senado de la República, ¿algo que te llamó la atención? ¿Sus salones, el hemiciclo? Sobre todo el hemiciclo, espectacular, porque aparte pudimos ver las obras, las pinturas, los vitrales, las lámparas y todo este tema que es muy bonito. Y bueno, obviamente ver también la parte histórica también del lugar y todo.
Perfecto, gracias Matías, te liberamos para que siga recorriendo aquí el jardín. Hay mucha gente ya que ha salido desde el recorrido, es un recorrido bastante estructurado y por aquí precisamente es la salida. Vamos a seguir entrevistando a personas aquí que han hecho la visita. Estamos con un caballero, su nombre por favor. Manuel Droguet. Manuel, ¿cómo ha sido este recorrido para usted? ¿Qué le llamó más la atención? Bueno, yo en bastantes años vengo haciendo recorrido, pero no había tenido el privilegio de haber visitado el edificio del ex Congreso Nacional, y más aún con la digamos, contingencia que tiene de la Convención Constituyente, y para nosotros, con mi familia, ha sido un momento muy grato. Precisamente nos tocó la suerte de que nos recibiera la primera presidenta de la Convención, la señora Elisa Loncón, y grato, el hemiciclo espectacular, o sea, ver el tema del siglo XIX, cómo funcionaba el Congreso en aquel tiempo, y sobre todo digamos, los cuadros que yo los veía a través de libros, y están varios cuadros que son importantísimos en la historia de Chile, y están aquí, ¿ah? Así que eso para mí ha sido bien impresionante en realidad. Y el edificio, en realidad, que fue del siglo XIX, para mí es un tema muy especial. Me atrae mucho lo que es precisamente lo que es del siglo XIX, especialmente la historia de Chile, ¿ya? Y hoy la convención obviamente está haciendo un capítulo especial en esta historia de Chile. Usted quiere ser parte de la historia, evidentemente. Por supuesto, en eso estamos. Le agradecemos por su tiempo, lo liberamos para que también recorra los jardines de esta corporación del ex Congreso Nacional. Seguimos con reacciones también porque hay bastante juventud que ha llegado a las dependencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y usted? Sí, bueno. Mauricio. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de este recorrido? Escucha, la historia, la verdad. Me parece muy bonito haber escuchado cada historia, lo que fue el Senado en su tiempo, cómo cerró y todo eso. ¿Pudiste ver los salones donde se sesiona, la sala de los presidentes, el hemiciclo? ¿Fuiste a la convención? Sí. Y como digo, me pareció lindo saber de la historia de mi país, como yo patriota. Me pareció muy hermoso, muy impresionante. Emocionado ahí se veía entonces Mauricio por su recorrido y el interés que se tiene aquí también. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué te llamó más la atención de este recorrido? Creo que era muy interesante, muy impresionante ver los lugares donde se han tomado tantas decisiones que han transformado nuestro país. También era interesante pensar cómo era el resto del país fuera de las salas de sesiones y los salones de honor. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también por ser parte de este recorrido y finalmente aquí, ¿cuál es lo que te llamó más la atención? La historia, especialmente por el estilo de sala de senadores, cómo está formado, cómo está organizado por el tema de la organización de los presidentes, senadores, diputados, de las personas que están adentro. ¿Algún salón específico que te gustó más? No, porque yo encuentro que todos son interesantes, porque cada salón tiene su propio uso que tiene que hacerse. Perfecto, muchas gracias. Te dejamos para que sigas recorriendo las dependencias del edificio. Les recordamos que estamos aquí por calle Catedral, en los jardines del ex Congreso Nacional. Hay mucho público. Justamente aquí es la salida y hay bastantes jóvenes y niños. De hecho, aquí hay un niño que quiere hablar con nosotros porque ya hizo su recorrido. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Gaspar. Gaspar, ¿qué es lo que más te gustó del recorrido de este edificio? ¿Alguna sala específica, un cuadro? Me gustó como la segunda sala. ¿Sí? Que no recuerdo cómo se llamaba, pero me gustó harto. ¿Te gustaron los cuadros, la escultura? Todo. ¿Sí? ¿Ya algo que te llamó Todo. la atención? Todo. ¿Sí? ¿Y sabías que aquí se legislaba, se hacían las leyes aquí? No. No sabía nada de eso. Bueno, hay niños, mucha juventud. Le agradecemos a Gaspar que está muy entusiasta con conocer los salones de este edificio, como también su jardín, la escultura, la estética, como lo hablábamos con Ingrid Ávila, como también todo el acontecer político que se está viviendo aquí. Hay mucho interés por la convención que se está desarrollando en la Cámara de Diputadas y Diputados. También hay una sala específica aquí en el Senado, pero también conocer los salones como el hemiciclo, como la sala de los presidentes, salón de honor, y como también vamos a estar conociendo en detalle en los próximos minutos el despacho del presidente de esta corporación, Cristian.
Tremendo trabajo ahí, Betsabe, ¿eh? Te tocó hablar con toda la gente que está entrando y que también está mirando para el lado, ¿eh? Para la Cámara de Diputados, el acceso a lo que es la convención, para poder acceder a ello. Nosotros, Betsabe, queremos darte tiempo también para que te desplaces hasta Morandé, porque digamos a la gente que estamos esperando al presidente del Senado, que también va a ser parte de este recorrido, así que te dejamos ahí junto a Julio Bustamante para que se trasladen al otro lado del edificio, precisamente ya para captar los accesos. ¿Te parece? Sí, retomamos el contacto en unos minutos. Así es, y nosotros también seguimos acá desde este lugar, en este caso en el Salón de Honor, que es uno de los puntos que genera más interés. Lo que ustedes escuchan son los aplausos porque acaba de terminar otra de las rondas y recordemos que estos recorridos se hacen con máximos de asistentes debido a los fueros sanitarios, así que también se está cumpliendo esas disposiciones. Lo otro, usted puede llegar a este lugar, a Morandé 441, acceder a las dependencias del Senado hasta las 6 de la tarde de este día domingo 29, precisamente con amplitud, yo diría que pocas veces vista en cuanto a lo que es el Día de los Patrimonios, para poder acceder a un lugar de estas características. El personal va a estar dispuesto a poder ayudarlo, orientarlo y podrá acceder, por ejemplo, a algunos de los salones que ya han visitado algunos de las personas que en este momento, si ustedes lo ven, están abandonando acá este lugar. Tenemos el acceso, propiamente tal, que también tiene su historia. Tenemos el Salón de los Presidentes, que yo les decía, es donde habitualmente se desarrollan sesiones de comisiones incluso, y la Convención Constituyente desarrolló también parte de su proceso en ese lugar. En ella vemos 10 retratos en el Salón de los Presidentes de quienes ostentaron el cargo de presidente del Senado y además presidente de la República. Aquellos retratos están dispuestos en ese lugar donde, como yo les decía, se conjuga un poco la historia con también la actualidad, dado el trabajo de las comisiones del Senado y en este caso que también ha desarrollado recientemente la Convención Constituyente. Lo cierto es que el día de hoy también la gente va a pasar hacia la sala de sesiones, donde se desarrollaban las sesiones del Senado, donde se votaban las leyes, habitualmente hasta 1973. Uno pudiera decir, bueno, ¿y qué pasó desde el 90 en adelante? Bueno, este edificio, lo cierto es que no volvió a ser ocupado como tal por el Congreso Nacional, sino hasta 2006. Ahí se completó la reinstalación del Poder Legislativo en este lugar, bajo el rótulo de ex Congreso, porque ya no era la sede principal. No obstante, acá los parlamentarios tienen sus oficinas y realizan sesiones de comisiones habitualmente. Luego está la sala de lectura, que por esta oportunidad está cerrada porque todavía está bajo tutela de la Convención Constituyente, y finalmente el recorrido da acá, en el Salón de Honor. En este salón, el espacio más amplio de este edificio, han habido terremotos, han habido incendios, y lo cierto es que, sin embargo, ustedes lo ven, está en condiciones óptimas para poder albergar, por ejemplo, lo que tienen que ver con actividades habituales, funerales de Estado, congresos de futuro, entre otros. Pedro León Gallo, que es las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos, es en la sala de lectura que honra en este caso a Pedro León Gallo, que es un conocido regionalista y parlamentario también de nuestro país durante el siglo pasado. Y lo cierto es que en ese lugar, sala de lectura, se da precisamente porque ahí llegaban a leer precisamente los libros, el material de lectura, la prensa. No tenían la posibilidad de tener acceso digital como tenemos hoy en día a los medios de comunicación. Y de ahí entonces que ahí iban a revisar algo que se hizo en Valparaíso y que, bueno, con el tiempo ustedes ya lo tendrán sabido, ya se puede acceder desde computadores, tablets, celulares a medios de comunicación, y ya no es necesario quizás un lugar destinado para esos fines. En ese lugar además está el libro de visitas donde las visitas más ilustres que pasaron por este lugar llegaron a recepciones y posteriormente dejaron sus saludos también impresos en ese lugar. Está el escritorio, además, de Arturo Alessandri, insigne expresidente, y por cierto que también ostentó título parlamentario. Nosotros estamos en el Salón de Honor y vamos a ir con Betsabe Fuentes dentro de algún momento, porque la idea es que el presidente del Senado también pueda ser parte también, encabezar algunos de los recorridos. Lo cierto es que en Morandé 441 habían dos filas incluso, la del Senado y también la que permitía a la gente poder pasar directamente al lado de la Convención, que en rigor es la Cámara de Diputadas y Diputados, solo provisionalmente la ocupa el órgano constituyente. Y lo cierto es que el presidente en este caso del Senado, Álvaro Elizalde, debía encabezar ese recorrido por estos salones que yo les he descrito, de los presidentes, sala de sesiones y finalmente este lugar.
Y a ustedes, precisamente, que nos están siguiendo, y los pocos afortunados que van a entrar precisamente con la autoridad del Senado, van a tener la posibilidad de llegar a una parte que no es habitual en el recorrido. Hablamos de las oficinas, el despacho del presidente del Senado, que es algo que habitualmente tiene, bueno, es su lugar de trabajo, pero ahí se dan, en este caso, los saludos protocolares de autoridades, cuerpo diplomático, instituciones, reuniones de trabajo, y que ustedes ven habitualmente seguramente en las notas de TV Senado. Y lo cierto es que en esta oportunidad, con motivo del Día del Patrimonio y la presencia de la máxima autoridad del Senado, también van a tener la oportunidad de llegar hasta ese lugar. Y luego esperamos sacándole unas palabras también al presidente del Senado por este lugar, porque el hall, donde están los retratos de al menos 8 presidentes que estuvieron en este lugar jugando desde 1925 hasta 1973. E incluso 4 de ellos debieron ser ratificados en este lugar, puesto que no alcanzaban la mayoría para ser directamente elegidos presidente de la República. ¿Se imagina usted, por ejemplo, un presidente de la República con 40% de los votos? Ahí necesitaban precisamente la mediación de los parlamentarios para ratificar en su cargo, a propósito, si ello era pertinente, y también con los acuerdos políticos de la época. Estamos viendo también imágenes del Salón de los Presidentes. Este es de los lugares donde ustedes ven el despacho del presidente, ya perfecto, ahí me están diciendo desde dirección, despacho del presidente, donde yo les decía, habitualmente nosotros concurrimos a hacer notas de prensa, vemos las recepciones, y una curiosidad, el presidente del Senado es la segunda autoridad del país en cuanto a la estatura democrática, por lo tanto, cuando es elegido un nuevo presidente o presidenta del Senado, las demás instituciones habitualmente vienen a este lugar a entregar sus saludos protocolares. Pero como es la segunda, tiene que ir solamente a darle su saludo protocolar, por cierto, al primero, en este caso, el presidente o presidenta de la República, que es la única visita que actualmente hace que la máxima autoridad del Senado se desplace a otro lugar, en este caso al Palacio de la Moneda. Los otros encargados de los poderes del Estado, incluso el presidente de la Corte Suprema, vienen personalmente acá. Vamos con Betsabe Fuentes para ver si tenemos presencia por allá por Morandé 441 de la autoridad del Senado. Sigue llegando gente. Vamos a ver cuál es el panorama, porque por lo menos ya frío no hace tanto, así que la gente puede llegar, les recordamos, hasta las 6 de la tarde a este lugar, al ex Congreso Nacional, para poder acceder precisamente a las alternativas del recorrido patrimonial en este día tan especial para conocer más de la historia y la cultura de nuestro país. Betsabe, ¿me escuchas? ¿Cuál es el panorama que tenemos por allá por Morandé? Tú estuviste palpando a la gente a la salida, a la entrada. ¿Qué tal el semblante de la gente nuevamente ya a esta hora, cuando ya es pasado el mediodía acá en Santiago de Chile? Sí, Cristian, te cuento que en estos momentos acaba de llegar uno de los anfitriones más importantes de este recorrido, el presidente de esta corporación, el senador Álvaro Elizalde, a quien saludamos y le damos la bienvenida y le agradecemos también que esté en vivo e indirecto con TV Senado. Bueno, ¿de qué se trata este recorrido que usted va a hacer y para que pueda extenderle la invitación también a la gente que tiene tiempo de llegar? Bueno, el Día del Patrimonio es una actividad fundamental porque permite que las personas, las familias puedan visitar distintos sitios históricos, lugares que tienen significancia desde el punto de vista cultural, histórico, y en este caso la sede del Senado en Santiago, que fue la sede histórica de nuestra corporación hasta el año 1973. A contar el año 90, el Senado, al igual que el Cámara de Diputados, funcionan en Valparaíso, las sesiones de sala, pero todavía se realizan reuniones de comisión en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Así que es muy importante que la gente pueda visitar y saber, insisto, cuál es el sentido que tiene un edificio histórico como es el Senado de la República para todas las chilenas y chilenos. Le cuento, senador, que hay bastante interés del público, mucha juventud, niños que han participado hasta ahora y están esperando también para poder participar con usted en el recorrido que va a hacer. Ha visitado los salones, hay bastante interés. ¿Cómo ve usted la participación de la gente? Bueno, hay mucho interés en general en todos los edificios patrimoniales. Yo he estado recorriendo distintas zonas de Santiago porque tuve que ir a unos programas en la mañana de televisión y me tocó ver que había largas filas esperando ingresar a distintas sedes de edificios patrimoniales. Y en este caso vemos una larga fila también esperando para ingresar a la sede del Congreso Nacional en Santiago, particularmente al Senado. Así que vamos a estar acompañando algunas de las visitas, además de visitar la Sala de los Presidentes, que es la sala que lleva ese nombre porque donde están los cuadros de todos quienes han sido presidentes del Senado y presidentes de la República. Por cierto, la sala plenaria del Senado
y el Congreso Pleno también se van a poder visitar, se va a poder visitar la oficina de la Presidencia. Perfecto, lo liberamos, senador, para que haga su recorrido y estaremos allí detrás de usted. Bueno, Cristian, ahí estaban las palabras del presidente de esta corporación, el senador Álvaro Elizalde, haciendo la invitación también a que todavía tiene tiempo para que pueda hacer este recorrido. Lo vamos a seguir, de hecho, al senador, porque él con un grupo específico va a hacer un recorrido hasta su despacho para que sea parte y usted lo va a poder ver en vivo y en directo. Así es, Betsabe. Nosotros vamos haciendo relato también porque acá se está dando la rotación, en este caso de visitantes, en el Salón de Honor, recibiendo cada una de los tips, reseñas históricas, momentos que también vale la pena destacar que han ocurrido en este lugar, mientras nos quedamos también con Betsabe, que se está moviendo con el presidente y su equipo, que de hecho están, en este caso, a puertas de comenzar un recorrido con un grupo privilegiado. Vamos a ver a quién le toca finalmente compartir con el presidente del Senado ese paso por los salones que él mismo mencionó, el Salón de los Presidentes, la Sala de Sesiones. Va a haber alguna mención seguro a lo que yo les comentaba también a la Sala de Lectura Pedro León Gallo, y la idea es poder terminar acá en el Salón de Honor, no sin antes tener esta posibilidad única, hay que decirlo, de acceder a las propias, al despacho de trabajo del presidente del Senado. Me imaginamos que lo tiene ordenadito ya con todos ahí, para decir que ahí recibe precisamente a los visitantes que yo les mencionaba. Hacer también mención de lo que hablábamos con Juan Guillermo hace un instante, que es el hecho de que este lugar, claro, fue convento, fue universidad, albergó el Instituto Nacional, tuvo una iglesia contigua, por cierto, y lo cierto es que luego fue Congreso Nacional, pero el Congreso Nacional, claro, lo decían también las notas históricas, sesionó en la Real Audiencia, sesionó también en distintos lugares, en la iglesia de Santo Domingo de Valparaíso, etcétera. Tuvo distintas locaciones y lo cierto es que se fundó, claro, en 1811 con unos O'Higgins que, claro, tuvo a saber dos constituciones, Bernardo O'Higgins, pero también Bernardo O'Higgins no solo fue el padre de la patria, como es conocido, sino que también tuvo un rol como diputado por Los Ángeles. Y de hecho es bien curioso porque, claro, tanto acá en Santiago como también en Valparaíso, si ustedes recuerdan, en la calle, el acceso hacia Pedro Montt, están los dos bustos ahí de O'Higgins y Carrea, y lo cierto es que Juan Guillermo Prado nos decía también que esos reflejan al rol que tuvieron ambos con el Congreso, uno más como parlamentario y el otro en el caso de Carrea, con un hito que es fundamental, al menos para nosotros también, y para la República. Hablamos de que en 1811 nace el Congreso Nacional, está precisamente el lienzo en la Sala de Sesiones del Senado, pero en ese lienzo, por ejemplo, no sale O'Higgins, no llegó a esa sesión donde se hizo ese cuadro, precisamente, y por eso es que no figura, sí con el rol protagónico que, por ejemplo, tiene Martínez de Rosas, por ejemplo, entre los personajes. ¿Y cuál es el rol de Carrea? Que Carrea en el año siguiente, en 1812, él disuelve y reformula el Congreso Nacional, y ahí es donde nace el Senado de la República. De la importancia que tiene también ambos rostros como próceres de la patria y también con participación, ustedes lo ven, a nivel democrático. Nosotros vamos a ir esperando un poco ya que podamos enlazar con Betsabe Fuentes, quien va a seguir el recorrido que hace el presidente del Senado en... ya, me está dando algunas instrucciones por acá, pero mira, el tema es bien simple. Usted puede llegar a este lugar hasta las 18 horas, también seguirlo a través de nuestras redes sociales, y por cierto que esta transmisión llega hasta ustedes por nuestra señal principal y también por la cuenta oficial en YouTube, TV Senado Chile. Nuestras redes sociales también estarán a su entera disposición en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Yo les decía sobre este edificio, que es en realidad monumento histórico desde el 28 de junio de 1976, y junio es un mes muy particular. En junio no solamente tenemos esta declaración de este inmueble como monumento histórico nacional, sino que también fue el 1 de junio cuando se inaugura oficialmente. De hecho, en 1876 se inaugura un 1 de junio, ya venía la construcción de hace un par de décadas, lo contaba Ingrid Ávila, la arquitecta del Senado, y lo cierto es que se inaugura también en un mes de junio y se reabre también, curiosamente, en un mes de junio luego de terremotos e incendios. Por lo tanto, el mes de junio es muy especial para lo que ocurre en cuanto a la historia legislativa de nuestro país. A mis espaldas está la testera del Salón de Honor. En ese lugar hubo 8 presidentes, yo les decía, al menos que están precisamente en el hall de acceso de calle Catedral, donde ellos venían no solo para la ceremonia de cambio de mando, sino que también venían a la cuenta pública, esta ceremonia que estamos por vivir, que tradicionalmente fue los 21 de mayo, pero que luego se trasladó al 1 de junio. Esto en la historia reciente, hace 5 años. Por lo tanto, el 1 de junio también
es una cuenta pública, pero que en ese caso se da el 21 de mayo y venían a mis espaldas porque era también el inicio de las sesiones. Ellos venían para esa ceremonia, para el del cierre del año legislativo, por allá por el 18 de septiembre, y también, por supuesto, para la ceremonia de cambio de mando. Temas que usted puede conocer y que también, como lo decía Juan Guillermo Prado, están disponibles en cuanto al recorrido virtual que usted puede hacer por www.bcn.cl, puesto que la Biblioteca del Congreso Nacional presencialmente al menos no participa en esta edición 2022 del Día de los Patrimonios, pero usted puede conocer sus dependencias maravillosas, por supuesto, acceder a sus colecciones a partir de esa página virtual. Estamos viendo imágenes ya del presidente del Senado, quien ya está como parte de la recepción. Vamos con Betsabe Fuentes para que si nos puede dar un relato más o menos de lo que está ocurriendo, cómo se da esa interacción entre la gente que viene llegando, porque estaban las filas contiguas, no hay por calle Morandé, para acceder al Senado y para acceder a la convención, que queda a la vuelta de la esquina por calle Compañía, que en rigor son las de la Cámara. Y lo cierto es que se generan estos grupos de 20 personas y luego de esas 20 personas van a comenzar a acceder derechamente a este lugar. Betsabe, te escuchamos ya con lo que ocurre en ese lugar, al menos para tener un relato de cómo se da esa interacción entre el presidente, que claro, ya llega un poco más allá de la hora que estaba previsto, pero que conforme va tomando también contacto con la mayor cantidad de gente que hemos tenido en el día, por lo menos en este lugar. Sí, Cristian, de hecho, el presidente se encuentra aquí por calle Morandé, por el acceso de este sector, y está con un grupo de gentes, cerca de 20 personas más o menos, explicándole lo que se viene en estos próximos minutos, que es el recorrido que él va a realizar. En primer lugar está explicando la estética, la arquitectura de este sector de hall de ingreso, como también los presidentes del Senado desde los años 1812 a 1945. Le está preguntando el nombre a cada una de las personas que va a participar precisamente de este recorrido, porque él es anfitrión de este Día de los Patrimonios. Y el recorrido que va a hacer, repasemos nuevamente, Cristian, es pasar por el hemiciclo, la sala de honor, la sala de los presidentes, y finalmente terminará en su despacho, que esto se incorporó este año. Así que comenzamos de inmediato este recorrido con el presidente de esta corporación. La gente empieza a ingresar con él poco a poco. Porque, bueno, para muchos es suerte precisamente encontrarse con el presidente de esta corporación, que les va a hacer exclusivamente el recorrido. Además, son afortunados, ¿no? Porque lo decíamos también, van a tener acceso a un lugar como el despacho más tarde, que no el resto de las personas que al menos ha visitado este lugar hasta esta hora del día y para lo que queda no van a poder acceder a ese lugar. Claro, Cristian, porque, recordemos a la gente que el ingreso a este sector es por grupo. Así que el grupo que está con el presidente es limitado y podrá hacer este recorrido con él, que además le está explicando toda la historia republicana que tiene cada salón. De hecho, primero ingresó al comedor de la presidencia. Eso no estaba en los planes, donde le está explicando, exacto, le está explicando de qué se trata, porque también tiene una estética bastante especial. Sí, digamos que está acompañado en esta oportunidad también del secretario Raúl Guzmán, ¿no? Exacto. Así es. Sí, está acompañado del secretario y efectivamente ambos se están explicando al público que está ingresando con él de qué se trata, en este caso, el comedor de la presidencia. Nosotros acá le contamos a la gente también que paralelamente en el Salón de Honor se da este recambio constante de visitantes, en este caso para escuchar charlas de Felipe Parada, entre otros de los personal, de los representantes del Senado en cuanto al protocolo y en este caso las relaciones públicas, que ustedes van con Mario Alejandro Ruiz, si no me equivoco, ¿no? Sí, Cristian, lo que pasa es que si entro a la sala pierdo un poco el audio, no te escucho bien, pero claramente lo que dices tú es un relato que está haciendo ahora el presidente. No sé si podemos escuchar parte de ese relato, pero claro, se sale de protocolo a lo que era originalmente las visitas. Él quiso hacerlo en orden a la entrada al primer salón que se ve precisamente de este recorrido, que es el comedor de presidencia. Posteriormente ya pasará a la sala de los presidentes, a la sala de sesiones y de también su despacho. Ahora sale del comedor de presidencia para seguir este recorrido.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, entonces encabezando lo que es este recorrido por el dependencias del Congreso Nacional en Santiago, en el ala correspondiente al Senado, en este Día de los Patrimonios 2022. A mis espaldas, y ustedes lo han visto también a través de las cámaras, como no, visitantes que también quieren conocer, no se quieren perder ningún detalle de lo que son precisamente dependencias como esta. Vamos también a ver cómo el presidente está llegando al, valga la redundancia, Salón de los Presidentes, Betsabe. Así es, así ingreso al Salón de los Presidentes con un niño que yo les decía, hay bastante ánimo de la juventud por ingresar. De acuerdo a los planos originales, Cristian, de este edificio, este salón correspondía a uno de los patios interiores del edificio, que luego, bueno, del incendio ocurrido, como nos contaba Ingrid Ávila, arquitecta del Senado, fue transformado en una sala de reuniones. Para después, años más tarde, albergar en ella lo que se conoce como la Oficina de Informaciones del Senado, ya es como en el año 2004, bajo la presidencia de don Andrés Saldívar y la vicepresidencia de don Carlos Bombal, el Senado rindió homenaje a todos los presidentes del Senado, por eso también tiene este nombre, Salón de los Presidentes. Sí, hay un par de cuadros ahí que no tienen la misma estética que el resto, digámoslo, de entre ellos el de Eduardo Frei, que es muy visible aquello. Y lo otro, contarle a la gente que los libros que se ven ahí son los libros con las actas también de las sesiones del Senado, incluso hay unos del 1800, para que la gente se haga una idea. Y toda esa historia convive a diario, en este caso, con el trabajo de las comisiones y el que ha realizado recientemente también la convención. Otro detalle que contarle a la gente, en las esquinas habían caídas de agua, porque como tú bien lo decías, y lo decía Ingrid, estos también eran jardines interiores, y por lo tanto todo ello ha sido parte de la restauración que ha permitido, por ejemplo, tener esos detectores, ¿no?, de monóxido de carbono a propósito del lugar cerrado y de la contingencia sanitaria que vivimos. Sí, Cristian, de hecho, si escuchamos el ruido ambiente, está la monitor explicándole a este grupo de qué se trata este Salón de los Presidentes, como nosotros les contábamos, pero también otros detalles históricos, los cuadros, como bien decías tú, también por qué están en estas condiciones esta sala. Le recordamos a la gente también que por la pandemia este edificio estuvo cerrado 2 años y se tuvo que reformular también en torno a cómo distribuir las mesas. Y posteriormente el presidente del Senado va a hablar para entregar muchos más detalles de lo que es esta sala. La gente que quiere saber qué tipo de trabajo se desarrolla en salones como este, lo cierto es que puede acceder a tv.senado.cl o más bien al archivo en YouTube, a TV Senado Chile, donde están archivos de muchas comisiones que sesionaron en ese lugar durante los últimos años. Agricultura, yo me recuerdo de derechos humanos, a veces hasta tarde nos quedamos ahí, además de algunas comisiones mixtas y por supuesto en la fase de la discusión de presupuestos. ¿Está haciendo alguna precisamente argumentación ahí el presidente? Y otros al revés. Francisco Antonio Pinto fue el primero. Y el último es el presidente Frei Ruiz Tagle. Él fue primero presidente de la República y después presidente del Senado. Ya, el audio ambiente no permite captar. Personajes muy conocidos, por ejemplo, en la esquina ustedes ven allá Arturo Alessandri Palma, que es, por lo demás, en su primer mandato, entre el 20 y el 25, se dictó la anterior constitución, la constitución del 25. Y podemos ver acá el primer presidente, después de recuperar la democracia, Patricio Aylwin, y en la esquina allá, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Después van a ver al final, hay otros cuadros que son todos los presidentes de la República que asumieron el cargo en el salón plenario. Así que esta es una sala muy importante y además aquí está funcionando actualmente la Convención Constitucional. El Senado facilitó su dependencia para que la Convención sesione aquí y aquí sesionan las comisiones también del Senado, las distintas comisiones. ¿Seguimos? La monitora explicaba más que nada lo que tiene relación con los cuadros y el salón que hay acá. Él ya acaba de retirarse, va para otra sala, que es el Salón de Honor. Ahí ya se acaba de retirar. Va con este grupo de personas que lo acompañan, va al hemiciclo en estos momentos y sigue relatando también parte de este edificio, la estructura que tiene los pasillos, la estética que tiene cada una
de las áreas de este edificio. Ahí se acerca entonces y hace ingreso al hemiciclo. Así es, sala de sesiones, recordemos hasta 1973 sesionaron ahí, también en un número de 50, tal como el que tenemos hoy, precisamente con pupitres. Dicen las leyendas de aquella época de los cronistas que volaban a veces los tinteos, aunque hemos tenido la posibilidad de hablar con parlamentarios de esa época y nos dicen que en realidad la pasión era más entre los asistentes que entre los propios parlamentarios, entre los cuales más bien había mesura. Pero ahí ustedes lo ven, distintos niveles, y en este caso el presidente del Senado también con ustedes. Ustedes me ven también, yo lo digo, mirándome hacia uno de los costados de acá, hacia mi izquierda, porque es allá donde tengo un monitor, pero con el constante movimiento de gente que hay en este lugar, claro, se nos imposibilita un poco acceder a esa referencia. Nos quedamos contigo, Betsabe, y lo que está ocurriendo. Hasta selfie veo ahí en la sala de sesiones, ¿ah? Sí, el grupo de personas, Cristian, está esperando aquí para hacer el ingreso de este hemiciclo que encontramos en su primer nivel, donde se ubican las dos puertas de acceso que enfrentan estos sillones de los parlamentarios, que es lo primero que usted va a poder ver. Estos a su vez se hayan separado por niveles, dejando una zona posterior de circulación. En tanto también, como destacar de este lugar, en el segundo piso se componen las galerías modulares, que también tienen una estructura bastante especial, y también allí tienen un orden especial, repitiéndose estas en el tercer piso. Tiene 3 niveles. Ahora comienzan a ingresar las personas, Cristian, para poder precisamente conocer más detalles de la sala de sesiones o hemiciclo. Así es, y a sacarse la selfie con el presidente, que lo hemos visto harto. Un lugar donde se han dado mucho también informes de política monetaria recientemente, que son los que rinde el Banco Central ante la Comisión de Hacienda del Senado. Y ya en la previa, ustedes lo ven, cada uno va tomando de los visitantes ubicaciones para poder también conocer parte de la historia de ese lugar. Un lugar que, como yo también les comentaba a modo de anécdota, refleja en su pintura principal el primer Congreso Nacional, donde no salió Higgins pese a ser diputado por Los Ángeles, porque aquel día de la foto, podría decir uno, de cuando se toma la muestra para la pintura, la referencia de los dibujos, bueno, no estaba O'Higgins y quedó fuera entonces de esa foto histórica en modo de pintura que tenemos ahí en la sala de sesiones. Se están ordenando los parlamentarios asistentes, Betsabe, ahí en la sala de sesiones, según vemos. Sí, en la testera podrán ser, al menos en un minuto para la foto, un senador. Ayuda mucho el tener a la mano una cámara fotográfica, en este caso con el teléfono celular, para poder captar momentos como este, ¿no? Sí, y hay al menos 3, 4 niños que están aquí sentados con mucho interés, están muy animados. ¿Te has pedido foto a ti también, Betsabe, o no? Por ahora no, pero estoy disponible, ¿no? Me llama mucho la atención, hay mucho interés de la juventud, de los niños, que incluso hay uno que me dijo en el pasillo, quiero ser presidente. No sabe lo que se mete, pero oiga. Tiene mucho interés de dónde se legisla. Comenzó la charla, parece, de Betsabe por allá, ¿no? Sí, escuchamos el ruido ambiente, Cristian. El centro, que era la democracia cristiana, y la derecha, que era el Partido Nacional y algunos radicales. Aquí en este escaño destacado, aquí se sentó don Nestalí Reyes. ¿Sabe quién fue Nestalí Reyes? Don Pablo Neruda, el representante del Partido Comunista. Él aquí leyó el famoso discurso El Yo Acuso, en el problema que hubo con el gobierno, encabezado por el presidente Gabriel González Videla, que eso después fue lo que llevó a la ley maldita, que Neruda tuvo que salir de Chile, el Partido Comunista fue declarado un partido ilegal y una infinidad de problemas. El Parlamento ha sido cerrado en 4 oportunidades en su historia republicana. La primera fue en 1811, posteriormente en la Revolución del 91, en el gobierno del presidente Balmaceda, en 1891, en 1924 y la última en 1973, que fue más extensa, duró 17 años. En algún momento aquí, en las tribunas de esta sala, se llevó a cabo el ruido de sable, que entre ellos estaba el expresidente Carlos Ibáñez del Campo. En ese tiempo fue un senador, era un coronel del ejército. Se estaban dictando algunas leyes que no se le estaba dando mucha importancia y justo tocó la coincidencia que estaban
Los militares, por la ley de presupuesto, empezaron a golpear sus sables contra el piso, que fue como una señal de protesta en contra de los parlamentarios que estaban en ese tiempo. Tenemos la oportunidad que en este instante está con nosotros el presidente del Senado actual, don Álvaro Elizalde, y a lo mejor él quiere saludarlo y darle la bienvenida a ustedes. Yo ya les di la bienvenida, pero como dato, miren, ahora nosotros les vamos a mostrar el Senado. Al otro lado queda la Cámara. Entonces vamos a ver el Senado y el salón plenario. Pero este edificio tiene la siguiente estructura. Cuando lleguemos al salón plenario van a ver que hay unas columnas a la salida. Esa es la entrada del presidente de la República, del Poder Ejecutivo. Por ahí ingresaban los presidentes electos cuando juraban en ese tiempo. Ahora se puede jurar y prometer. Antiguamente solo se juraba como presidente de la República. Eso ocurrió hasta el año 70. Al lado izquierdo está el Senado y al lado derecho está la Cámara, que la pueden ver en otra visita. Y detrás está la biblioteca, que también es muy bonita. La gracia es que los senadores entraban por la calle Morandé, los diputados por calle Teatinos o Catedral, que hay una entrada ahí. El Ejecutivo entraba por calle Compañía y por Catedral entraba, no, al revés, por Catedral y por Compañía entraba el pueblo. El pueblo ingresa por donde está la biblioteca y uno sube una escalera y pasa al Senado, a la Cámara o al Congreso Pleno. ¿Y dónde se instala el pueblo? Aquí, arriba, en las graderías. Entonces, está diseñado con estos 4 sectores. El pueblo entonces ingresa por el sector de la biblioteca, sube la escalera y va a ver al Senado, a la Cámara o al salón plenario y ocupa las graderías. Don Hernán, muchas gracias. Sí. Las sesiones son públicas y por tanto pueden ingresar las personas. Con la pandemia eso se restringió por razones obvias, por el aforo, pero se reemplazó por la transmisión televisiva de todas las sesiones. Antiguamente, para saber lo que se discutía, había que venir presencialmente o después pedir las actas de las sesiones. Con las nuevas tecnologías ya no es necesario. Usted se mete al sitio del Senado y se vaya a TV Senado. Y en TV Senado se transmiten vía streaming, o sea, lo puede ver por internet, todas las sesiones de sala y todas las sesiones de comisión, salvo las que se declaran secretas. ¿Qué se declara secreto, por ejemplo? Si viene el Ministerio de Defensa a dar un informe a la Comisión de Defensa respecto a un tema sensible para la seguridad nacional, la Comisión puede declarar secreta la reunión, porque ahí se ven temas que afectan la seguridad del Estado y, por tanto, claro, si hubiera otro país que quisiera saber de los datos sensibles de la defensa, se declara secreto. Pero es excepcional. Si viene al reglamento, antes todas las sesiones eran secretas y tenían que autorizarse que fueran públicas. Hoy día está operando el sistema distinto. Todo es público y todo se transmite por streaming y se puede ver en el canal de Senado que está en TV Cable o por internet. Entonces, por tanto, no hay nada secreto de los debates que se realizan en las comisiones. Entonces, con la pandemia ya no es necesario que el pueblo esté aquí, entre comillas, porque la gente de su casa puede informarse. No sé si hay otra pregunta. Avancemos porque hay otro grupo también, ¿no? Gracias. Como dice el presidente del Senado, como viene más gente, por eso que la visita tiene que ser acotada. Pero cuando ustedes se vayan, les van a entregar un formulario así como este. Al dorso del formulario hay un correo. Ustedes pueden... Sala de sesiones, entonces, acontecer, ustedes lo escuchaban ahora sí, con el audio 100% impecable, el presidente dando algunos tips respecto a lo que ocurre, en este caso, en el trabajo legislativo que se da y la relación que tiene también con lo que ocurría en la sala de sesiones hasta 1973 con 50 parlamentarios. Hernán Urriola también, darle el agradecimiento, funcionario también titular del Senado, y que ahora viene lo especial, ¿no? Porque esperábamos que llegaran acá al Salón de Honor, pero este grupo que acompaña al presidente del Senado va a ser favorecido, podríamos decirlo, ¿no? Porque está su presencia y él es el dueño de casa y los va a conducir hacia su lugar de trabajo, el lugar donde habitualmente vienen distintas personalidades, en este caso organizaciones, representantes internacionales, a visitarlo, a darle sus saludos o a tener también alguna
reunión de trabajo. El acceso para ese lugar puede demorarles un poquito porque los pasillos de este lugar fueron más bien estrechos. Si yo les cuento una curiosidad, por ejemplo, es que el baño de hombres en este edificio patrimonial es bastante amplio, pero el baño de mujeres es muy diminuto y tuvo que hacerse una adecuación posterior. Recuerda usted que la mujer, por ejemplo, no tenía en Chile derecho a voto sino hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto, hay adecuaciones que son necesarias hacer con el tiempo, por ejemplo, con lo que ha pasado con los ascensores. Nos quedamos con imágenes también del recorrido que está haciendo, ustedes lo ven en pantalla, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, con Mario Alejandro Ruiz, ahí representante de las Relaciones Públicas y Protocolo del Senado, llegando a ese lugar que yo les mencionaba, el despacho del Senado, esta vez y de forma inédita, acompañado por distintas familias que también son parte de este recorrido. Muchos niños, porque también es tarea para la casa el tema de los patrimonios y contar a través ya en este retorno gradual a clases que se está dando, cómo fue su experiencia precisamente en una actividad de este tipo. Yo no había visto tanta gente en el despacho del presidente, debo ser honesto, por lo que estamos viendo al menos. Betsabe, tú que me puedes contar que estás ahí mismo al lado de la autoridad. Sí, de hecho te invito a que escuchemos el ruido ambiente, lo que está hablando hasta ahora el senador. Y en el tercer piso además hay salas de comisiones, que no se muestran porque no tienen mayor... las salas más bonitas son las que estamos mostrando ahora, las que tienen mayor significado. Y aquí ven una colección de cuadros de pintores chilenos o pintores extranjeros que hicieron importante carrera en Chile. Así que pueden ahí ver, está, no sé, Pedro Lira, Rofe Jarpa, está también Somerskell. Ahí pueden ver los que y este de acá es un Valenzuela Llanos. Son destacados pintores y es, como les digo, la oficina de la presidencia. Y este es el escritorio de la presidencia. Aquí, por ejemplo, está el tintero de Santa María, de Domingo Santa María. ¿Qué dice? Don Domingo Santa María, presidente de la Cámara de Senadores, mayo-octubre de 1888. Esa puerta allá es el baño. Que tiene ducha, Sigamos porque hay más gente esperando, vamos. Escuchábamos allí el relato, Cristian, del presidente del Senado, de lo que es su despacho, su oficina y de todo el detalle histórico que tiene este lugar. Sigue avanzando ya este recorrido para dirigirse ahora al hemiciclo. Te esperamos por acá, pues, Betsabe, porque acá está ya vacío. Ya se retiró el último grupo que estaba acá en el Salón de Honor, así que en cualquier momento los vamos a ver arribar por este lugar. Betsabe, tú estás en medio de un momento del recorrido donde has estado con más gente, ¿no? Porque el lugar es más pequeño, el despacho del presidente. Sí, pudieron ingresar cerca de, yo creo que más de 20 personas. Tuvieron el privilegio de conocer el despacho del presidente y todo el detalle histórico que eso tiene. Ahora se traslada al Salón de Honor. Sí, acá está Felipe Parada, lo vemos, está esperando ahí, en cualquier momento llega el presidente. Y seguimos con el recorrido, estamos en vivo y en directo. Recuerde usted que lo puede seguir por todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram también entregando todos los detalles con el Senado Chile. Ya hace ingreso al Salón de Honor. Ingresando en este caso como parte junto a Mario Alejandro Ruiz, precisamente, y Juan Fernando Parada, los saluda, ahí está el secretario del Senado también, y dejamos entonces para que la gente pueda ingresar, los invitamos a que pasen a la parte delantera, en este caso del Salón de Honor, y a ti te vemos también allá al fondo, Betsabe, para que vayamos haciendo el relato y tú te mueves a la parte de adelante, ¿te parece? Así es, Cristian, vamos a trasladarnos para escuchar en la voz del presidente lo que tenga que decir a este grupo privilegiado que está haciendo el recorrido con él sobre este histórico lugar. Hacerle la mención a las personas que nos están viendo que todo esto se da en vivo, ¿no? Yo miro mucho a la izquierda porque tengo mi monitor por allá, constantemente tapado por el ingreso de la gente que también al llegar a este lugar y ver la majestuosidad que, por ejemplo, tiene toda la parte superior, es inevitable captar las imágenes, así que mientras se están dando las instrucciones para que se ubique el resto de los presentes, nosotros vamos con las palabras del presidente del Senado, Betsabe. Usted, como mujer, presidenta del Senado. Usted tiene 12, entonces póngase como presidente de la Cámara de Diputados. Ya, ¿y a quién le gusta Usted tiene cara de ser ordenada para la cosa administrativa. Póngase como secretaria del Senado. Acá. Y nos falta un niño que quiera ser secretario de la Cámara de Diputados. Usted, ya, pase. Sí. Sí.
Dele nomás, vamos a partir. Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón de Honor, también conocido como Salón Plenario. En este salón se hacían los actos más importantes del país, políticamente, donde juraba el nuevo presidente y también la cuenta pública que se daba los días 21 de mayo. Ahí se da la cuenta del país, donde el presidente de la República hablaba de cada ministerio, de los avances que se estaban haciendo. En la testera se ubicaba el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el secretario general del Senado y el secretario general de la Cámara de Diputados. Ellos eran ministros de fe y son ministros de fe en el Senado y en la Cámara de Diputados. A las espaldas tenemos el descubrimiento de Chile, pintada por el fray Pedro Subercaseaux, ¿ya? Eso indica la llegada a Chile por Copiapó. En este salón también se han recibido grandes dignatarios como la reina Isabel, el mariscal Tito de Yugoslavia, el Charles de Gaulle y también el general Eisenhower. En este edificio también alberga aproximadamente 350 butacas. Están miradas de frente para que las corrientes políticas se miraran frente a frente. En el techo hay mujeres pintadas en óleo y representan la vida. Y la vida significaba el nacimiento de cada ley en Chile. Eso parte de la historia del Congreso. También hubo una parte oscura donde se incendió el año 1895 y se reinauguró el año 1901 por el presidente don Federico Errázuriz. Y estuvo en ejercicio de 1901 hasta 1973. Eso es parte de la historia. Le dejo con el presidente, que está a nuestra derecha, y el señor secretario, que está a nuestra izquierda. Muchas gracias a todos, muy amables. No sé si tienen alguna pregunta. En este lugar se asumían los presidentes de la República hasta el año 70, que fue el último presidente que asumió, que el presidente Allende. Después vamos a ver los cuadros de los presidentes que asumieron aquí. El primero fue Alessandri Palma, y se realizaba el mensaje el 21 de mayo, que ahora es el 1 de junio, que es la cuenta que el presidente da a la nación. Aquí me contaban de la anécdota del año 38, el 21 de mayo de 1938, en que el diputado Fonmarén, que fue en ese tiempo... Sí, pero lo que pasa es que él forma parte de lo que en su tiempo fue un movimiento neonazi chileno, y después fue liberal, y disparó un balazo al aire. Y como ustedes ven, descubrimiento de Chile. Hoy día ese lenguaje no lo ocupamos, pero en aquel tiempo era la visión que había de que los españoles habían descubierto América. Hoy día se utiliza, después del 5º centenario, un lenguaje de encuentro de dos mundos, es otra la nomenclatura, pero de todas maneras un cuadro histórico, con Diego Almagro cuando llegó hasta Copiapó. Muchas gracias a todos, muy amables. Va culminando de esta forma entonces el recorrido de lo que es con este grupo de visitantes favorecidos con el presidente del Senado, y nosotros vamos a esperar que llegue acá porque queremos que nos acompañe un poco también a una zona que ustedes no han visto en este recorrido todavía, pero que está a unos pasos de donde nos encontramos, que es el hall, un hall que representa cierto atractivo reciente para también conocer historias de los presidentes. Vamos a movilizarnos nosotros, vamos a dejar el puesto fijo donde nos encontrábamos para ver si el presidente lo acompañamos hacia la zona del hall y que podamos tener también acá una palabra también con nosotros, ya evaluando lo que es el recorrido, no sin antes verlo como en este caso hace entrega muchos recuerdos, también más datos, además de una lapicera y otros a quienes han sido parte de esta oportunidad. Presidente, va a mostrarle a la gente acá también parte de lo que alberga esta zona de hall.
que está en la antesala hacia calle Catedral de lo que ustedes ven. Betsabe, tú estás por el otro lado en este caso, no me escucha mi compañera, estás por el otro lado también captando un poco todo este caos que se está dando en una parte bastante reducida en cuanto a espacios para que la gente se pueda movilizar. Acá hay imágenes también para que la gente pueda saberlo, imágenes de 8 presidentes que jugaron en nuestro país entre 1925 y el año 73, además de los bustos de Carrea y O'Higgins. Vamos a ver si lo escuchamos también al presidente mientras se dirige a quienes están. Fue presidente del año 1920 al 25, pero del 32 al 38 su segundo mandato. Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, que murió en el ejercicio del cargo. Juan Antonio Ríos, que también murió en el ejercicio del cargo. Después Gabriel González Videla. Esos son 3 presidentes radicales. Aquí tenemos a Carlos Ibáñez del Campo, que fue 2 veces presidente. En la década del 20, la segunda mitad, como dictador, y después fue elegido democráticamente el año... Sí, lo que pasa es que... 52, sí. No, te decía que fue del 27, me parece, en adelante fue dictador, y del 52 al 58 presidente elegido democráticamente. Jorge Alessandri Rodríguez, hermano de Arturo Alessandri Rodríguez. No, hermano. Lo que pasa es que el presidente Alessandri tuvo 2 destacadísimos abogados, hijos y profesores de Derecho, Fernando Alessandri y Arturo Alessandri. Uno profesor de Derecho Civil y otro de Derecho Procesal. Pero este era el hermano, que era ingeniero. Jorge Alessandri Rodríguez, del 58 al 64. Y Eduardo Frei Montalva, el primer presidente que hubo de la democracia cristiana. Jorge Alessandri era independiente de derecha. Y Eduardo Frei Montalva, democrático cristiano, entre el 64 y el 70. Y finalmente Salvador Allende Goces, que fue electo para el periodo 1970-1976. Y su mandato se vio interrumpido por el golpe de Estado del 11 de septiembre. Son todos los presidentes que asumieron como presidente de la República en este salón. Y ahí ven las columnas, y por aquí, como les explicaba, entraba el Poder Ejecutivo. Ya, pues, que les vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. La despedida en este caso del presidente con quienes se encuentran precisamente ya abandonando este lugar. Nosotros vamos a tratar de llegar hacia el exterior de las columnas también. Vamos a movernos por acá, ponernos del lado del presidente, se extienden las manos, muchas fotos, el presidente ha sacado harta foto el día de hoy, está precisamente despidiendo a quienes ya terminan este recorrido y nos han acompañado por una parte que es bien destacada, que es también la forma en que se ha dado este recorrido pasando por lugares que no son los habituales, por ejemplo, con su despacho mismo, su lugar de trabajo. Contiguamente está la gente también de la convención. ¿Presidente? 13. ¿Presidente? Bueno, vamos a esperar, obviamente vamos a respetar que la gente está sacando las últimas selfies también con la presencia del presidente del Senado. Presidente, otra fotito, precisamente, esperamos. Este programa ya se ha extendido más allá de la hora y media, hay que decirlo, como Día de los Patrimonios 2022. Presidente, una palabra ya para evaluar nomás el recorrido. Vemos ahí que al lado, por ejemplo, están muchos mirando para acá, pero están con Jorge Baradí, uno de los convencionales que también tiene su propio recorrido. Sí, el de nosotros... Hay 2 recorridos, el de la Cámara de Diputados y el del Senado. Así es. El trabajo de la convención se está desarrollando en las dependencias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, pero cada corporación realiza una visita guiada por sus respectivas dependencias. En el caso del Senado comprende también el salón plenario, que es el salón más importante de este edificio. ¿Qué tal la experiencia, muy alegre, presidente? muy feliz por la cantidad de gente que ha concurrido esta mañana a la sede del Senado para conocer las dependencias, consultando sobre todo jóvenes y familias respecto de la historia de Chile, así que una muy buena experiencia que hay que exigente, ¿no? seguir repitiendo. Y es muy importante generar conciencia respecto a nuestra historia y respecto al patrimonio. Es muy importante. Así que esta tradición que se estableció en el gobierno del presidente Lagos es muy importante mantenerla, incluso afianzarla y profundizarla. Muchas gracias, presidente del Senado. Y nosotros, mientras el presidente sigue la interacción acá, tenemos también, por cierto, una nota de anecdotario, también para ir cerrando un poco lo que es esta emisión especial que se ha extendido por largo más allá de la hora y media, y en una jornada que les recuerdo, va a extenderse acá en el Senado, en este caso de la República, hasta más allá de las, en este caso, 18 horas. Hasta las 18 horas usted puede llegar a este lugar. Secretario, don Raúl Guzmán, también vamos a ver si le podemos sacar una palabrita.
Secretario, una ocasión muy especial, yo no sé, salvo el Congreso de Futuro, la cantidad de personas, sobre todo niños, que han estado en este lugar y suponen también una interacción que ayuda mucho también a la formación de la democracia, a los valores democráticos. Bueno, sí, efectivamente, esta ha sido una fecha de reapertura de las puertas del Senado acá en Santiago a toda la ciudadanía con motivo del Día del Patrimonio, pero además también satisfactoriamente nos ha llamado mucho la atención de la concurrencia de personas jóvenes, de niños que han participado y han interactuado con nuestros funcionarios que hoy día están haciendo estas visitas guiadas, y también reconocer la labor que cada uno de los funcionarios y funcionarias hoy día están haciendo acá para dar a conocer la historia del Senado, la importancia que ha tenido el Senado en la historia política y republicana en nuestro país, y también dar a conocer aquellos senadores que han marcado hitos importantes a lo largo de la historia desde 1812 en adelante, con todos los proyectos y también reformas constitucionales que acá se han discutido y han permitido ir avanzando en nuestra democracia. Secretario, igual es un paréntesis un poco del trabajo tan serio, cerrado, documentado muchas veces, y donde uno puede soltarse un poquito más en medio de agendas legislativas que son tan importantes, tan relevantes. Tenemos una cuenta pública a la vuelta de la esquina. Esto igual nos ayuda un poquito a empaparnos un poco del interés de la gente en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, así es, efectivamente, y particularmente por el momento histórico que como país estamos viviendo, en donde tenemos que resolver el futuro constitucional de Chile. La ciudadanía se ha interesado mucho en las materias que tienen que ver con el desarrollo político de nuestro país, y en este sentido estas son instancias que nos vinculan con la ciudadanía y nos permiten también dar a conocer todos los avances y el aporte que ha significado el Congreso Nacional con el Senado, con la Cámara de Diputados y también con la Biblioteca del Congreso Nacional, que hoy día es un organismo técnico que nos ha brindado grandes apoyos en la tramitación de las leyes. Esto sin duda nos va a permitir dar a conocer este trabajo, esta historia, cómo funciona el Congreso Nacional y también todo lo que existe detrás del apoyo a la labor parlamentaria legislativa, que es el estamento de funcionarias y funcionarios que en distintos roles colaboran con esta importante labor de este poder del Estado. Y junto al secretario Raúl Guzmán nos dejamos entonces con la nota anecdotario ya para ir cerrando esta parte final de esta emisión especial. Recuerde, hasta las 6 de la tarde puede acceder acá a las dependencias del Senado en Santiago. Conocemos más en la siguiente nota respecto a algún anecdotario también en torno a este emblemático edificio. Como institución democrática, nuestro Congreso Nacional es uno de los más antiguos del mundo. Se instaló el 4 de julio de 1811, después de los de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Durante su existencia ha sido testigo de memorables episodios de la historia republicana y es fuente de numerosos datos de interés cultural. Una de las primeras leyes que aprobó el Congreso fue la de libertad de vientres en 1811. Esta decretó el término de la esclavitud para los hijos de esclavos que nacieran en Chile y la prohibición del ingreso de nuevos esclavos al territorio nacional. No es primera vez que Valparaíso es sede del Congreso Nacional. Entre mayo y agosto de 1828 se estableció provisoriamente en la iglesia de Santo Domingo de la ciudad. Entre los momentos más dramáticos que ha enfrentado el Congreso Nacional está la serie de disputas con el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda, lo que derivó en la Guerra Civil de 1891, que en 6 meses acabó con la vida de más de 4.000 chilenos y chilenas. El Congreso Nacional, al igual que el Teatro Municipal, la Universidad de Chile y la Estación Mapocho, llevan la impronta neoclásica y señorial de los arquitectos formados en la Escuela de Bellas Artes de París. La reconstrucción hecha luego del incendio que en 1895 destruyó gran parte de la sede de Santiago del Congreso Nacional es una de las primeras obras de arquitectura hecha de hormigón armado en Chile. Las disposiciones enfrentadas de los asientos en el Salón de Honor del Congreso Nacional responden a la influencia de la Cámara de los Comunes británica. En tanto, la forma semicircular de los salones plenarios de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado está inspirada en la sala de la Asamblea Nacional que data de la Revolución Francesa.
La primera senadora chilena fue la escritora y periodista María de la Cruz Toledo, líder del Partido Femenino de Chile, que asumió en febrero de 1953 como candidata del ibañismo. Entre las figuras internacionales que han visitado el Congreso Nacional se encuentra el general francés y héroe de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, en 1964, la reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en 1968 y los príncipes de Asturias en 2010. Algunas de las figuras destacadas de la historia de Chile que han ocupado escaños en el Senado son el sacerdote, escritor y político Fray Camilo Enríquez, senador entre 1812 y 1814. El político y humanista venezolano nacionalizado chileno Andrés Bello, senador de 1837 y 1864. El abogado, historiador e intendente Benjamín Vicuña Maquena, senador por Santiago y Coquimbo entre 1876 y 1885. El poeta y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, senador del Partido Comunista por las provincias de Tarapacá y Antofagasta desde 1945 a 1949. Día de los Patrimonios 2022, que al menos en esta transmisión especial comienza a llegar a su término. Junto a Betsabe Fuentes y además las autoridades, en este caso de la corporación, hemos recorrido distintos rincones, conocido historias y también con apoyo visual respecto a cada uno de los salones de este emblemático lugar de nuestra democracia, Betsabe. Sí, pudimos hacer el recorrido con la gente, hablar con cada una de ellas, sus intereses, sus expectativas en la visita a este edificio, a la salida también, qué les pareció. Hay mucha juventud, Cristian, que participó y todavía tiene tiempo porque es hasta las 18 horas, pero les llamaba la atención las esculturas, la estética sobre todo. Y también muchos no tenían idea de dónde se legislaba o qué se hacía en cada una de las salas. Así que ha sido muy fructífera, como ha dicho el propio presidente de esta corporación, estas visitas, y todavía tiene tiempo para él. Ya abrió un poquito el día acá en Santiago, así que está más agradable para que usted venga hasta las 6 de la tarde a este lugar y también como parte de un recorrido completo que hay por acá, por el barrio cívico, incluido en este caso las dependencias de la Cámara de Diputadas y Diputados que más bien están siendo ocupados por la convención, al menos hasta los próximos meses. Nosotros, Betsabe, ¿te parece? Vamos cerrando. Ya hemos reiterado la invitación, nuestras redes sociales, agradecimientos también a todo el personal técnico y humano que ha hecho posible esta transmisión que ya se extiende por más de 1 hora 3/4. Y por cierto, el material va a quedar disponible en la cuenta oficial en YouTube, TV Senado Chile, así como este año, como también se hizo con el año anterior. Así es, y todos los detalles también usted los puede conocer con nuestro Instagram en Senado Chile, que ha estado ahí publicando constantemente todo este recorrido y también el que hizo el recorrido especial el presidente de esta corporación. Y cada uno de ustedes se podrá llevar este detalle donde entrega más información sobre los hitos del Senado de la República, las cuentas públicas que se realizan anualmente, lo que son las comisiones, las salas de sesiones y mucho más, con algún regalito y un lapicito también para que usted pueda anotar alguna anécdota que vivió en su recorrido. Así que importante, un detalle también que usted se puede llevar cuando venga a hacer la visita. Así que quedan cordialmente invitados. Nosotros les agradecemos una vez más su compañía para con nosotros. Siga en compañía también del canal del Senado y nos volvemos a reencontrar cuando la actualidad legislativa lo amerite, ¿no? Así es, nos reencontramos el lunes con más noticias legislativas.